esta reunión está siendo grabada. Estamos listos, Presidenta. Don Fernando, cuenta. Así es, señora Presidenta, una cuenta muy breve. Debo informar a la Comisión que hasta el día de hoy no se ha recibido de parte del Ejecutivo las indicaciones con patrocinio comprometidas en el proyecto de ley que modifica la ley de pesca en el ámbito de recursos bentónicos. Este tema la Comisión ya lo despachó hace más de un mes y estamos simplemente a la espera de esas indicaciones. Esa es toda la cuenta. Sin perjuicio de que lo vamos a hacer presente ahora cuando entre las autoridades, ¿les parece a los miembros de la comisión que mandemos un oficio representando este hecho? De todas maneras. No, me parece bien. Son, ¿cómo se llama? Es un proyecto que a las regiones del sur es muy importante. Ok. Y lo otro, a la Comisión de Hacienda, hay un proyecto desde agosto. Sí, ¿De la ley ambas corta? cosas. ¿Se había acordado ese oficio, don Fernando? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Salió? No sé si se lo hayan presentado para la firma, yo lo hice también. Debe estar en manos de su Evelyn, asesor. veámoslo Evelyn, lo vemos con Gonzalo para que salga hoy día. Sí, Gonzalo ya lo tiene en su poder, ya se lo mandaron. Ok. Una consulta. Este oficio, la información que nosotros tenemos es que Economía ya le presentó el borrador de las indicaciones a Sexpress y podría estar demorado en Sexpress. ¿A qué ministro se lo mandamos? A ver, pero perdón, si es la Comisión de Hacienda que está, no está en Economía. No, eso son dos cosas distintas, Son presidente. dos cosas distintas, Rabín. Ya, perdón. Uno es el La Ministerio Comisión de Hacienda- Economía, que es el superior del subsecretario, No, y perdón, que ya perdón. había presentado las indicaciones a Sexpress y están para la firma. Y dos, la Comisión de Hacienda, que es lo que dices tú, que tiene un proyecto que no ha despachado nuestro. ¿Sí? La ley ¿Estoy bien? corta. Ley corta. Pero el subsecretario es más ejecutivo. Pidámosle No, verdad. al Ejecutivo, por escrito, Perdón, ¿a quién? una urgencia al Ejecutivo, por escrito, de la ley corta de pesca. Y sobre los recursos bentónicos, esto que nos hayan presentado las indicaciones con patrocinio. Ese es otro oficio, Mm. porque hay un compromiso ahí del Ejecutivo respecto a este tema y no se ha despachado. ¿Ministro de Economía podría ser? Sí, al ministro de Economía con copia del subsecretario de Pesca, que tal como lo que dice Rabín. Y sería bueno poner don Fernando, en el oficio las fechas de las sesiones en que se comprometieron estas indicaciones. Ya. Bentónico con copia. Listo. Ya. ¿Hacemos entrar a los invitados? Sí, quería informar a los senadores que están invitados a esta sesión las instituciones que no pudieron exponer en la sesión anterior porque no alcanzó el tiempo, que son Océano, la ONG WWF Chile y la Asociación de Comunidades Indígenas de Gualaihue. Ya. Seguimos entonces. Parece que ya están todos adentro. Ya, muy buenos días a todos y a todas, subsecretario, a usted. Don Fernando, ¿podemos partir con los expositores? ¿Le parece, Presidenta? Océana, la ONG Océana, que está representada por doña Lisbeth van der Meer, don César Astete y doña Javiera Calisto. No hay problema, ellos nos dicen quién va a exponer o si van a intervenir todos. ¿Cómo está, señora Alicia? Muy buenos días. Doña Lisbeth es directora ejecutiva de Océana. Señora Lisbeth, ¿cómo está, señorita? ¿Usted parte o parte alguien más? A mí me gustaría dar unas palabras y después presentaría a nuestra abogada Javiera Calisto. Perfecto.
Parte nomás, no hay Ya, problema. gracias, senadora. Bueno, nosotros en Oceana en la acuicultura y empezamos con el uso de antibióticos. Hay que recordar que ese año, el 2014, por primera vez solicitamos información sobre el uso de antibióticos por empresa y ninguna nos otorgó la información. Hoy día, después de varios años y tras muchos litigios, hemos logrado que varias empresas nos den esta información. Sin embargo, no en su totalidad. Esta información es de uso público del Cernapesca, pero se le deniega generalmente darnos la información a Cernapesca. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos y pensamos que esta es la mejor forma para que cada industria pueda compararse con el uso de antibióticos y así ir bajando para apuntar las que más antibióticos están usando. Ahora la exposición, entonces la haría la abogada Javiera Calisto y para ahondar en estos temas. Muchas gracias, senadora Rincón. Expone ahora Javiera el Calisto. abogado. Javiera. Hola, muy buenos días. Tuve un pequeño problema de internet, pero voy a compartir mi pantalla. ¿Quiere compartir pantalla? Ahí sí. ¿Pueden verla? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Yo hoy día me voy a referir a dos temas principales: la transparencia y el acceso a la información y el sistema de responsabilidad por escapes de salmones. En relación al primer tema, este es la transparencia, es relevante señalar que hoy en día se presentaron indicaciones que amplían la transparencia y el acceso a la información, no solamente respecto al uso de antibióticos, pero también sobre el uso de antiparasitarios y sobre la información relativa a la ocurrencia de escapes. Pues bien, para partir es relevante señalar que responder a la pregunta de por qué es importante la transparencia y el acceso a la información. Hoy en día, en la presentación de la semana anterior, los distintos representantes de las empresas declaraban que son todos pro transparencia. Y es importante destacar que el 2014, cuando Oceana comenzó con esta campaña de transparencia, eso no fue siempre así. Por el contrario, en la primera solicitud de acceso a la información que realizamos en el 2014, todas las empresas se opusieron a la solicitud de acceso a la información que nosotros realizamos. Pues bien, la transparencia es muy relevante porque esta disminuye el uso de antibióticos, de antiparasitarios y la ocurrencia de escapes. ¿Y por qué? Porque esto incentiva la competencia por parte de las empresas, lo que naturalmente disminuye el uso de antibióticos y antiparasitarios, porque el consumidor quiere adquirir productos que sean mejores con el medio ambiente, con la salud de las personas y con las economías locales. Esto, a su vez, permite que los ciudadanos puedan realizar lo que se llama fiscalizar al fiscalizador. Hoy en día, la Ley General de Pesca y Acuicultura entrega atribuciones al Cernapesca para poder fiscalizar a las empresas. Pero ¿cómo sabemos las personas, los ciudadanos comunes y corrientes, que el Cernapesca está realizando sus labores de forma correcta? Por lo tanto, la transparencia permite fiscalizar al fiscalizador, es decir, realizar un escrutinio público respecto de las actividades que la ley le ha encomendado a estos servicios. A su vez, frecuentemente a nosotros nos contactan distintos investigadores para pedirnos información sobre el uso de antibióticos y uso de antiparasitarios. Por lo tanto, permitir que esta información se encuentre de forma permanente al público hace el desarrollo de mejor investigación y mejoras, por lo tanto, en el manejo global. Pues bien, la semana pasada se hablaba de que en Noruega esta información no era entregada de forma desagregada. Pues bien, nos gusta compararnos harto con Noruega, por lo tanto es importante demostrar algunas cifras. Pues bien, el año 2017, Noruega utilizó 1.400 veces menos antibióticos por tonelada producida. El año 2018, puesto de forma al revés, Chile utilizó 550 veces más antibióticos por tonelada producida.
Y el año 2019 este número llega a 2.000, o sea, Chile utilizó más de 2.000 veces antibióticos por tonelada producida. Por lo tanto, es muy importante que Chile desarrolle un programa que disminuye el uso de sus antibióticos. ¿Es fácil acceder a esta información en Chile? La respuesta es muy clara y es no. No es fácil acceder a la cantidad de antibióticos que es utilizada por la salmonicultura de forma desagregada. Para poder acceder a esta información, es necesario primero solicitar esta información al Cernapesca. Desde el 2014, como decía, las empresas solían oponerse a la entrega de esta información. Esto, afortunadamente, ha cambiado en el tiempo. Pero para poder acceder a la información es necesario ir al Cernapesca, luego ir al Consejo para la Transparencia, posteriormente a la Corte de Apelación, después al Tribunal Constitucional y luego a la Corte Suprema. Por lo tanto, uno puede tardar al menos 4 años en acceder a esta información y por lo tanto, el momento en que uno ya accede a esta información, esta pierde completamente su valor. Y además, esto requiere estar representado en la mayoría de estas instancias por abogados o abogadas. ¿De qué forma Oceana utiliza la información a la cual accede? Disculpa. Primero, nos comparamos con nuestros principales competidores. Nos comparamos con Noruega, nos comparamos con Canadá. Pero a su vez comparamos las distintas empresas. ¿Cuáles son las 5 primeras empresas que ocupan menos antibióticos? ¿Cuáles son las principales 5 empresas que más antibióticos utilizan? A su vez hemos desarrollado un indicador de transparencia que demuestra cuántas empresas se oponen al acceso a la información. Luego hemos desarrollado un segundo indicador que son aquellas que se oponen pero ya a nivel judicial. Y por lo tanto, con toda esta información podemos demostrar de qué forma se comportan las empresas respecto del uso de antibióticos. Debemos recordar que ya, como ya dije, hay indicaciones que hoy en día extienden esto mismo a antiparasitarios, pero es relevante señalar que el uso de antibióticos es el caso más emblemático, podríamos llamarlo. La semana pasada uno de los expositores señaló que por culpa de Oceana uno de estos rankings había hecho de forma inadecuada, pero es relevante señalar todo el panorama completo. Primero, son las empresas las que tienen la obligación legal de entregar esta información al Cernapesca y a su vez de decir cómo se encuentran integradas las empresas, porque hay muchas de ellas que tienen distintas sociedades y eso ha hecho que Cernapesca a su vez tenga problemas en el manejo de la administración de estos datos. ¿Qué quiero decir? Una vez que las empresas entregan la información, Cernapesca por ley tiene la obligación de tener un registro ordenado, completo y adecuado respecto a esta información. Y ya recién en tercer lugar son las ONGs como Oceana las que adquieren esta información. Una vez que la empresa nos informó a nosotros que había un problema en la información que Cernapesca nos había entregado, rápidamente, de buena fe, Oceana baja esta información y la adecua respecto de la información que fue entregada por la empresa. Pero esta es la relevancia, señores senadores, de que esta información se encuentre a permanente disposición del público, porque no solamente la información de esta forma va a ser entregada de forma adecuada, sino que va a poder ser analizada y comparada por una serie de actores, por los actores de la sociedad civil, por la ciencia, los investigadores y por las mismas compañías, quienes van a ser las más preocupadas de que estos rankings se publiquen de forma correcta. Por lo tanto, esta ley va de forma correcta en el sentido de demostrar de forma transparente, correcta y adecuada la información sobre el uso de antibióticos. Finalmente, quisiera señalar que en una sentencia reciente de la Corte de Apelaciones, esta descartó de todas formas de que no hay ninguna afectación a los derechos económicos o comerciales de las empresas por hacer pública esta información, y por el contrario, la Corte señaló que esta es información de interés público porque puede afectar la salud de las personas. El segundo punto al que me quiero referir es el sistema de responsabilidad por escapes de salmones. Pues bien, desde el 2010 a esta parte se han escapado como mínimo 5 millones de ejemplares de salmones. ¿Cuáles son los impactos que pueden generar el escape de salmones? Pues bien, se ha registrado una afectación a los ecosistemas y a las especies nativas, ya sea por la competencia por alimentos o por la depredación de especies nativas. A su vez, se ha registrado asilvestramiento para especies como el cojo o el salmón del Pacífico y la trucha arcoíris. A su vez,
se ha registrado transmisión de patógenos y enfermedades, y todo esto tiene como consecuencia una disminución en las especies y la abundancia de fauna nativa. Esto conlleva impactos en el medio ambiente, pero también impactos económicos y sociales en los pescadores artesanales que extraen algunas de estas especies que son consumidas por los salmones. Pues bien, un reciente paper que hizo un compendio de todos los estudios llega a la conclusión de que el escape de salmones puede provocar impactos en el medio ambiente, pero lo que quisiéramos relevar respecto a al respecto es que el estudio que es más citado fue realizado el año 2001, por lo tanto prácticamente no hay información que demuestre que en el fondo los impactos que se han provocado. Podemos señalar de esta forma que las empresas han realizado muy pocos estudios al respecto que demuestren efectivamente cuáles son los impactos de los escapes. Pero es importante destacar que el principio precautorio que rige la actividad de la salmonicultura nos dice que no es necesario tener toda la ciencia al respecto para poder tomar medidas cuando ya conocemos que existe un impacto al respecto o un riesgo de producir un impacto. Pues bien, es relevante señalar que el salmón no es una especie nativa, es una especie que fue incorporada a nuestro ecosistema y respecto de la cual no existen depredadores tope como existen en otros países donde el salmón es una especie propia del lugar. A su vez, estudios muy recientes de este año demuestran que existe alto riesgo de que en nuestra región existan escapes invasivos. Por lo tanto, podemos concluir que el riesgo, lamentablemente, de salmones, o sea, de escapes de salmones es propio de la actividad del salmón que se desarrolla en nuestro país. Por lo tanto, nos parece completamente positiva que cambiemos de un sistema de responsabilidad subjetiva a un sistema de responsabilidad objetiva. Pues bien, es relevante señalar que el sistema de responsabilidad objetiva en nuestra legislación podríamos decir que es de carácter excepcional, pero que se asocia a ciertas actividades que producen un riesgo. ¿En qué actividades está regulada el sistema de responsabilidad objetiva? Primero, el daño causado por animales fieros, el daño ocasionado por las cosas que se arrojan o caen desde los edificios, se aplica al manejo de residuos peligrosos, se aplica al daño ocasionado por la aplicación de plaguicidas, por el derrame de hidrocarburos y por los daños causados por energía nuclear. Y lo que hace este sistema es que ya no importa el nivel de diligencia que haya sido empleado, sino que lo importante es que una vez que es provocado un daño, ese daño se sanciona por el solo hecho de ocurrir un riesgo. Y creemos que este es el mecanismo adecuado. ¿Y por qué? Porque nosotros hemos hecho un seguimiento de las causas que ha llevado a la Superintendencia del Medio Ambiente una vez que ocurren los salmones, y solamente en la etapa administrativa la superintendencia se demora al menos 2 años en poder determinar la responsabilidad, ya que existe alta complejidad en poder desarrollar en el fondo este tipo de procedimientos. Bajo un sistema de responsabilidad objetiva, la superintendencia del medio ambiente va a poder desarrollar sus tareas de forma mucho más fácil y por lo tanto se van a poder aplicar sanciones de forma mucho más rápida y correcta. Por lo tanto, por otro lado, creemos que es muy positivo que la recaptura se efectúe por parte del sector artesanal, ya que existen estudios que demuestran que esta es la forma más efectiva de poder, en el fondo, recapturar los ejemplares que han sido escapados. Por otro lado, se establecen indicaciones respecto de las causales de caducidad que creemos que son muy importantes. En primer término, la entrega por información falsa e incompleta. Hoy en día el sistema se basa en la buena fe que exista por parte de las empresas en la entrega de la información. Por lo tanto, es muy importante que se sancione una vez que se demuestre que la información ha sido entregada de forma incompleta. Por otro lado, creemos que es muy positivo que se sancione los escapes, que se sancione con la caducidad tanto de la resolución de calificación ambiental como de la caducidad de la concesión por reiteración de escapes. Y por otra parte, creemos que es importante avanzar en la sanción por condiciones anaeróbicas, ya no sea solamente en el agua dulce, sino que también sea en el mar.
Con eso concluyo mi presentación y doy muchas gracias y quedamos a disposición de estos honorables senadores para cualquier pregunta o comentario que nos quieran realizar. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Javiera. ¿Alguien más va a hablar de ustedes o no? ¿No? Ok. ¿Quién sí? No sé si hay alguna pregunta. Rabín, ¿quieres hacer alguna pregunta? Sí, yo tengo una o dos preguntas con respecto a lo que expuso Oceana y a los comentarios o las Ok, David. exposiciones que hicieron algunas empresas. Primero, ellos dijeron que la autoridad sanitaria ya recibe de parte de cada una de las empresas toda la información que exige el proyecto en cuanto a los antibióticos. Y después ellos dijeron, lo anoté, que este proyecto, a raíz de lo mismo que habló la señora o señorita abogada, introduce incentivos a la colusión para competidores y proveedores por la vía de transparentar la información sensible, la información comercial sensible. Y dice que también al publicar esto se atenta contra la capacidad de negociación de los productores con los compradores de salmonídeos y con los proveedores. Y que la Subsecretaría de Pesca y Agricultura ya emitió una norma que fija especificaciones técnicas que deben tener las estructuras de cultivo de forma de prevenir y minimizar los escapes, que es el problema que se quiere resolver. Me gustaría saber cuál es la opinión que tienen con respecto a estas aseveraciones. Gracias, Rabín. David también creo que Sí. quiere preguntar algo. Sí, muchas gracias, Presidenta. Saludar a los miembros de la comisión y obviamente a todos los invitados. Tengo tres preguntas que me gustaría quizás, no sé si sea Oceana o probablemente quizás también el mismo Cernapesca, pero una pregunta que quería hacer, las principales causas, ¿cuáles son en los estudios que hay las principales causas asociadas a la fuga? Yo recuerdo haber conversado acá en Puerto Aysén con empresas que se dedican a la mantención de redes, y uno de los mayores efectos o dificultades que veían es el colapso a consecuencia del largo periodo de permanencia de estos centros, ¿verdad? Sin las adecuadas mantenciones. Por eso me gustaría saber cuáles son las principales causas de esta fuga, ¿ya? Lo segundo, ¿cuál es la tendencia general en el uso de los antibióticos por parte de la industria? Porque uno ve documentos, lee informes relativos a la propia industria, y ellos señalan que esto va en un proceso progresivo de retroceso. Ustedes mismos hacen un cuadro, una presentación, ¿no es cierto?, y hablan ahí de algunos años, y hay una variación, la tendencia aparente, ¿verdad?, respecto del uso global, es hacia la disminución. Y hablaban alrededor de no sé cuántos, 600, no sé cuántos gramos, algo así, no me quedó bien el gráfico, de 600 gramos por tonelada, ¿no es cierto?, en el uso de antibióticos comparado con los más de 800 que en algún minuto llegaron a ver hace algunos años atrás. Entonces me gustaría saber cuál es la tendencia general respecto del uso, porque me imagino también aquí que debe haber márgenes de corresponsabilidad respecto de lo que significa el desarrollo de la actividad para los mercados. O sea, hoy día veíamos la prensa, ¿no es cierto?, que nuevamente Chile había duplicado el envío de salmones, ¿no es cierto?, a China, y había una suerte de optimismo respecto a lo que eso significaba. Y yo me imagino que la industria también debe estar asociada, ¿verdad?, a cómo enfrenta este proceso, porque es un tema de discusión. Y lo último, hacen una mención, ¿verdad?, a las empresas con más y con menos uso de antibióticos, ¿ya? Me gustaría cómo eso se correlaciona, si las empresas que más usan son las que más producen en volúmenes totales de producción nacional. Ya esas tres me gustaría que pudiéramos tener alguna información. Muchas gracias, presidente. Gracias, David. ¿Pueden responder los de Oceana? Sí, muchas Javiera. gracias, Presidenta. Respecto a la primera pregunta realizada por don Rabín, efectivamente, hoy en día las empresas por ley tienen la obligación de entregar la información sobre el uso de antibióticos al Cernapesca, es decir, esta es información que obra en manos de la administración. Lo que nosotros estamos solicitando, o lo que en el fondo estamos impulsando, es que esta información sea puesta por parte del Cernapesca a disposición en el fondo de las personas, a través de una forma fácil en su sitio web donde las personas puedan acceder.
En todos los procedimientos judiciales que nosotros hemos seguido al respecto, hemos tenido que demostrar que no hay una afectación a derechos económicos y comerciales, y la Corte de Apelaciones así lo ha decretado, especialmente cuando esta información es entregada luego del cierre del ciclo productivo. Hoy en día las empresas conocen perfectamente, primero, cuál es el antibiótico más utilizado, que en general es el florfenicol, y además ya conocen a través de plataformas de compra en el fondo de información, cuánto está produciendo en el fondo su competidor. Por lo tanto, esta ha sido descartada como información de tipo sensible o información que puede afectar los derechos económicos y comerciales. En ese sentido, ese punto ya ha sido determinado. En relación a la segunda pregunta realizada por don Rabín, hoy en día existe normativa que en el fondo ha hecho más severa el funcionamiento de las jaulas y que en el fondo ha regulado esto. Pero es muy importante en el fondo que esta responsabilidad no recaiga únicamente en el Estado como ente regulador. Hoy en día, producto del cambio climático, las condiciones extremas van a ser cada vez más frecuentes. Por lo tanto, deben ser los propios titulares de cada centro de cultivo los que conocen las características y condiciones de su centro, y son aquellos que, aunque hayan aplicado en el fondo, toda la tecnología suficiente para que esto no ocurra, si ocurre, deben ser responsables de todas formas, porque ellos son los que han generado el riesgo. Lo que ocurre hoy en día es que si ellos ya cumplen con la normativa, estos no podrían ser sancionados, y por lo tanto, las externalidades negativas por la ocurrencia de un escape es finalmente asumido por la sociedad entera. Y quienes realmente debieran ser los finales responsables porque esto ocurra es por parte de las empresas. Entonces, lo que hace la legislación, este proyecto de ley hoy en día, es que establece mayores, en el fondo, medidas para prevenir los escapes, pero de todas formas, si estos escapes ocurren, sea la empresa quien finalmente se haga responsable por la ocurrencia de estos escapes. Y finalmente, quisiera señalar que la semana pasada se habló de las causas por las cuales los escapes ocurren. Se habló de un 37% por condiciones climáticas, que deben ser las propias empresas las que se deban hacer cargo de eso. Luego un 37% por un inadecuado manejo, por lo tanto eso es de responsabilidad de las empresas. Un 13% por depredadores, pues bien, la infraestructura debiese hacerse cargo de estos depredadores. Y finalmente hay un 12% de los que no se sabe. Pero más o menos alcanzamos un 90% respecto de características que las empresas llaman como externas, pero respecto de las cuales ellas debiesen hacerse responsables de las características propias de cada centro, que se hagan cargo nuevamente de estos eventos climáticos, de un adecuado manejo, de los depredadores y desde un 12% respecto de lo cual no se sabe. Y ahora dejo a Lisbeth respecto de las preguntas relativas realizadas por el senador Sandoval. Presidenta, Muchas gracias, Javiera. Lisbeth. Gracias, senadora. Con respecto al uso de antibióticos, efectivamente el uso de antibióticos es gramos de antibiótico por kilo producido ha disminuido. Esto ha sido en base, primero por estos ejercicios de transparencia que se han hecho, y también ahí la Subsecretaría de Pesca, el señor Eugenio Zamorano puede detallar un poco más de todas las medidas que se han tomado con respecto a disminución de densidad cuando hay enfermedades, por ejemplo, y Alicia Gallardo, la directora de Senapesca, también puede dar cuenta de algunas de estas cosas. Pero el uso total no ha disminuido claramente porque estamos produciendo más salmones. Entonces, el uso total va aumentando, mientras que lo que indica que hay un buen manejo es que cuando hay gramos de antibióticos por tonelada producida que va disminuyendo, es que hay de cierta forma un mejor manejo, pero esto se ha dado con la transparencia también. O sea, todos estos esfuerzos que se han hecho han llevado a que se use un poco menos de antibióticos. Sin embargo, hay que aclarar también que esta es una enfermedad bacteriana que tenemos en Chile que no la hemos podido controlar. Y cuando no podemos controlar enfermedades, eso también da un reflejo de un manejo que está deficiente. También se ve con el alto nivel de piojos, por ejemplo, que se tiene ahora. Entonces, hay que tener en claro que si no es esta enfermedad, puede ser otra a largo plazo. Y por eso es tan importante la transparencia, porque esto ha empujado de que se hagan
también muchas medidas para seguir mejorando el manejo, si eso es lo que se quiere al final. Y bueno, yo lo dejo acá y seguramente el gobierno también tiene una respuesta para darle al senador Sandoval. Muchas gracias, Lisbeth. El Ejecutivo, subsecretario. Gracias, Presidenta. La verdad es que en términos muy generales, efectivamente la información sobre el tema de los antibióticos, nosotros la tenemos disponible a partir que precisamente, producto de la modificación de las densidades que se han fijado para los distintos centros de cultivo, está asociado naturalmente a la situación de los antibióticos. Claro, no está sistematizada, por decirlo de alguna manera, como algunos quisieran, en el sentido de decir, mire, estos son los rankings, con esto se puede comparar o qué sé yo, sino que es a propósito de las resoluciones que modifican las densidades que se establece de alguna manera la vinculación con ese punto. Y es importante destacar lo que acaba de decir Javiera, en el sentido que aquí lo importante no es solo el uso de antibióticos. Al final del día, claro, nadie puede pretender que se elimine el uso porque tiene una finalidad objetiva y que busca precisamente, digamos, entre otras cosas, que el salmón sea seguro en términos alimentarios. Lo que sí debemos trabajar es hacia la disminución, y eso se ha producido en los últimos años. Ahora, todo lo que se produzca, todo lo que se haya establecido en este proyecto en relación a la transparencia y a la disponibilidad de los datos, en general, nosotros estamos de acuerdo. La pregunta es si acaso lo vamos a dejar tal cual venía en el proyecto de la Cámara, que en el fondo obliga la entrega mensual al Senapesca, en términos de antibióticos, o si la indicación del senador Quintero es que agrega un par de informaciones para los efectos de su publicidad, o como viene en el caso del senador Piu, que se refiere a la información debe estar proporcional al término del ciclo. Pero efectivamente esa información está y el avance hacia la transparencia. Como ejecutivo nosotros estamos de acuerdo. La pregunta es, insisto, ¿cuándo, dónde y bajo qué fórmula se debe publicar esto? Porque, les insisto, hoy día esa información está disponible. Naturalmente, Javiera señala la dificultad de acceder a ella, pero en cuanto a disponibilidad, por lo menos nosotros como subsecretaría, al establecer las densidades, de alguna manera estamos informando también cuáles son los índices, digamos, de los antibióticos de cada uno de los centros. Gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. ¿Alguna otra pregunta a David? Yo solamente acotar algo, Presidenta. A nosotros, a la Comisión de Pesca, le entregó la Biblioteca del Congreso un estudio de los antibióticos. Y la verdad de las cosas es que es bastante, digamos, muy contundente los datos que entregan. Acá, por ejemplo, del año 98 al 2015 se habían importado 7.775 toneladas de antibióticos. De ello, el porcentaje para uso, digamos, humano es muy reducido al 5%. Son productos que se usan en veterinaria, pero mayoritariamente en la acuicultura y en la salmonicultura. Entonces, este es digamos, un dato muy contundente que está en lo que se nos entregó, en el estudio que se entregó. Hay una serie de investigadores, investigadores chilenos y que tienen bastante prestigio a nivel mundial. Así que este es un tema que yo creo, Presidente, que hay que considerarlo bastante. Sí, coincido con usted. Gracias, senador. Demos la palabra al que sigue, don Fernando. Gracias a los que expusieron recién. Señora Presidenta, la ONG WWF Chile está representada por don Rodrigo Catalán, director de conservación, y la señora Cristina Torres, coordinadora del programa marino. Muchas gracias. Buenos días a la comisión. Le agradecemos la invitación a presentar. En esta ocasión estaré yo presentando, nuestro coordinador, nuestro director de conservación, se tuvo que ausentar por motivos personales, pero él está muy pendiente de este proyecto, nos interesa mucho, porque la visión de World Wildlife Fund es una visión ecosistémica, y eso es lo que queremos hablar con ustedes, mencionar, decir que estamos totalmente de acuerdo con lo que ha presentado Oceana. Nos parece
problemática la visión que presentaron las empresas la semana anterior. Yo creo que palabras como sustentabilidad, transparencia son utilizadas muy a la ligera, y en realidad lo que esperamos es un compromiso mucho más fuerte. Lo mencionó la señora Alicia Gallardo la semana pasada. Esperamos que exista una normativa más dura, más contundente y más explícita. Y voy a compartir mi pantalla, si me permiten. Bueno, la visión de WWF siempre ha sido un trabajo con todos los socios en pro de cuidar la biodiversidad de los paisajes terrestres y marinos, conservando y asegurando los bienes y servicios que contribuyen al bienestar humano. Para nosotros esta visión ecosistémica no es solo la biodiversidad y la línea biológica, sino que cómo existe una armonía con el ser humano. Nosotros tenemos una larga data de trabajo en apicultura, en donde hemos colaborado con el Global Salmon Initiative, hemos impulsado un cambio de prácticas a través de mecanismos como las certificaciones, en este caso el Aquaculture Stewardship Council. Hemos impulsado guías de trabajo, ha hecho vinculaciones con Rabobank para promover créditos verdes. Entonces, sabemos que existe la intención y las ideas de promover buenas prácticas, pero también vemos que a nivel industria cuesta llegar a ello. Vemos que todo necesita un respaldo de legislación y que las medidas voluntarias muchas veces se quedan en el entusiasmo. Fue grato ver cómo las industrias y las asociaciones estaban tan comprometidas, pero nos gustaría ver un compromiso más sólido y que esos compromisos llegaran a planes de trabajo, respaldados por un marco legislativo proactivo. Y creo que estas medidas, esta nueva legislación va justo en esa línea. Lo que nosotros a través de este trabajo de estándares esperamos ver, y lo que hemos visto, porque el ASC, el Aquaculture Stewardship Council, ya tiene más del 25% de producción nacional bajo este estándar, que ha cambiado prácticas, ha impulsado una baja en el uso de antibióticos, ha mejorado una interacción con comunidades, pero no es suficiente. Entonces, reitero, medidas voluntarias son buenas, pero no es lo único que genera un cambio en el rendimiento. Se necesita otro nivel de empuje. Y es por eso que nosotros creemos que las recomendaciones para esta nueva legislación tienen, y especialmente el tema de rescate, tienen que volver al inicio y entregar la responsabilidad a estas empresas. Las empresas utilizan tecnología de punta y nos parece, cuando se mencionaron las cifras de las razones de escape, nos pareció problemático decir que un alto porcentaje no se sabía por qué. Eso no puede ser. Con la tecnología que existe en Chile, eso no debe pasar. Las empresas tienen que asegurar que no corren pasar, tienen que minimizar los riesgos, tienen que invertir en tecnología de punta y en desarrollar investigación, monitoreo efectivo. Tienen que responsabilizarse en medidas efectivas de mitigación de impacto ambiental y no solo estudios posteriores al escape. Obviamente estamos en pro de que se cumplan sanciones y creemos que esta legislación apunta a eso, pero implementar mejores y mayores mecanismos de trazabilidad vemos como una gran opción. Por ejemplo, un tag en los peces de escape para asegurar que aquellos peces que se escapen se pueda saber su origen y se pueda hacer un seguimiento mucho más efectivo. De las sanciones. Obviamente recomendamos que estas sean disuasivas y explícitas para las empresas, como ya fue mencionado por la directora del Servicio Nacional de Pesca. Creemos firmemente que la responsabilidad debe recaer en las empresas productivas, completamente. Porque mucho se habló que los escapes eran por mala mantención, por casos de tormentas,
Pero estos son eventos, especialmente por cambio climático, que van a estar ocurriendo cada vez más. Esta es la realidad que estamos viviendo de ahora en adelante. No puede ser que este sea el tipo de explicación que se estén dando. No puede ser. Y si las áreas nos están otorgando estas concesiones están sufriendo cada vez más por grandes tormentas, significa que estas áreas no son aptas para acuicultura en este momento. Y eso es una evaluación y una consideración que esperamos que el Estado tome. Ya no es la misma realidad hace 30 años. Tenemos que reevaluar esta nueva planificación marino-espacial. Hay áreas que dejaron de ser aptas para la acuicultura y tienen mucho que ver con qué pasaría con un escape masivo. Y vamos a mencionar cómo se vincula esto con las áreas protegidas. En cuanto a presunción de daños, y quiero ser muy clara en esto, no se puede asegurar que no hay o habrá daños ambientales por escape. Se mencionó por una de las asociaciones de productores. Es grave que ellos tengan esta idea, que el hecho que por no existir suficientes estudios piensen que no existe daño. Eso no es así. Acá se necesita aplicar el principio precautorio y tenemos suficientes estudios e información para decir que sí hay evidencia que hay daños ambiental y social. No nos podemos olvidar del impacto social. Y hay impacto pues, obviamente positivo, pero también hay un impacto negativo que tienen que hacerse cargo. Es fundamental y urgente implementar el uso de matrices de riego. Lo mencionó el senador Sandoval la semana pasada, si no me equivoco. Es muy importante tener un plan de manejo de contingencia para ser implementado de manera efectiva. Y obviamente los programas de monitoreo ambiental tienen que ser a largo plazo y en cuerpos de agua relevantes, no solamente en sitios y vinculados alrededor de las concesiones acuícolas. El tema de la transparencia, creo que los colegas de SERNA lo mencionaron y estamos totalmente de acuerdo. Y creo que es importante porque es la única forma de generar confianzas con el sector. Y estamos hablando de generar confianzas con las comunidades donde se han insertado, con la academia, con otras ONGs. Este tema de mencionar que puede generar un impacto a nivel de compradores. Nosotros trabajamos con grandes compradores y el tema de transparencia sirve mucho para empujar un cambio en prácticas. Como lo han dicho, esta es una herramienta y nosotros queremos que las empresas productoras lo vean así. Todos queremos que a todos les vaya bien y que tengan el mejor comportamiento, pero se tiene que reconocer que existe un problema y solo así se puede trabajar en una mejora. No podemos tomar esta actitud de avestruzas y esconderlo y decir, no, aquí hay un problema, no se puede solucionar y mejor no comunicarlo. No, el problema existe y tenemos que abordarlo. Y la comunicación es el primer punto que hay que abordar. Y la vinculación con áreas protegidas. Acá, como ustedes pueden ver, es un mapa. Los puntos rojos son concesiones acuícolas otorgadas. Y como pueden ver, las áreas amarillas son áreas marinas protegidas. Son muchas concesiones dentro de áreas cuyos objetos son la protección de la biodiversidad, de la historia, la cultura. Y nos parece que si no se han podido resolver temas tan básicos como los escapes, no tiene sentido la necesidad de seguir expandiendo la industria. Vemos con mucha preocupación esta necesidad de expandir en cuanto a volumen y en número las concesiones acuícolas en áreas que merecen protección, que se requiere de protección, especialmente en el sur de Chile. La Patagonia ya está sujeto a muchas actividades antropogénicas y las áreas marinas protegidas son un medio de protección y de manejo efectivo. Insertar actividades extractivas creo que puede ser una opción no viable y totalmente en contra con el objetivo de las mismas. Nosotros creemos que no es buena opción. Creemos que esta legislación apunta muy bien a generar una distancia, pero más allá de eso,
creemos que nuevamente hay que reevaluar el posicionamiento, la definición de las áreas aptas para acuicultura, porque tal como estamos viendo acá, la industria no ha sido capaz de solucionar los problemas que lleva arrastrando desde los últimos 30 años. Tiene que resolver eso antes de poder pensar en expandir. Y eso lo vemos preocupante. Y bueno, ¿qué decir? Tenemos que asegurarnos todos que no ocurran escala, minimizar los riesgos, generar mayor comunicación con los académicos, con la industria, asegurar que se cumplan las sanciones y hacer estas más estrictas y impulsar un desarrollo de tecnología para implementar mayor y mejor mecanismo de trazabilidad. Y obviamente el monitoreo debe ser a largo plazo. Investigación sobre impacto a nivel ecosistémico. Acá queremos promover el implementar un enfoque ecosistémico para la acuicultura, para abordar la temática socioeconómico, ambiental y de gobernanza. Vemos que esa es una gran parte que no se ha dicho. Nosotros creemos que la visión ecosistémica puede ayudar a generar una mayor comunicación y a replantear esta planificación marino-espacial. Y obviamente agradecemos mucho tener la oportunidad de traspasar estas ideas, estas recomendaciones. Y nuevamente, todos queremos trabajar en esto, todos queremos disminuir la huella ecológica y empecemos por transparentar cuáles son los problemas reales y cómo a través de legislación, a través de medidas voluntarias y a través de un trabajo con ONG como las nuestras podemos avanzar en este camino. Así que agradezco el tiempo que van a otorgar. Muchas gracias, Cristina. ¿Alguna pregunta de los colegas? Sí, ¿quién? Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradecer y saludar tanto las exposiciones de Océana como de WWF, para que todos lo entiendan. Y me queda en la mente el tema de las buenas prácticas. Aquí hay países que son referentes, pero también las otras posibilidades. La acuicultura no solo es de aguas interiores, la acuicultura también es acuicultura oceánica, que es algo que todavía nosotros no hemos explorado, ni hemos dado ni diseñado política pública, pero también está la acuicultura con recirculación de agua, que quizás es mucho más atractiva porque va a ser menos contaminante, es mucho mejor, o sea, en la práctica un producto de calidad. Y ahí son dos preguntas, una relacionada con las tendencias, tanto en acuicultura oceánica y acuicultura de aguas recirculadas, con todo lo que eso conlleva, y lo segundo, la trazabilidad, con tecnologías habilitantes, tecnologías digitales, basadas pueden ser en cualquier plataforma de interoperabilidad, como la que promueve Finlandia y Estonia, blockchain, KSI, que ellos llaman Exurban. O sea, ¿qué experiencia hay para que la data vaya acompañando siempre, la data medioambiental, la data social, la data completa, al producto, que se sepa efectivamente que es un producto de calidad que circula. Eso sería, Presidenta, y nuevamente agradecer a Océana y WWF. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Rabín? Yo, Presidenta, me quiero referir nada más que a este proyecto, porque el tema de la acuicultura daría para mucho y sería, claro que es muy importante. Yo coincido con el senador Querespuy, muy importante para el desarrollo marítimo de nuestro país. Pero en el tema concreto que estamos viendo, en este proyecto, ustedes, porque la ley medioambiental y la ley de pesca hablan de presunción de contaminación. ¿Ustedes creen que si no se recaptura, como está establecido hoy día, el 10%, hay daño ambiental? ¿O es necesario? Porque hay un daño, a ver cómo me explico, ¿es necesario recapturar más del 10% para evitar el daño ambiental que hoy día se produce? Ahí está la pregunta. Y lo otro, si ustedes saben, porque también hablan mucho las empresas acá, que lo que se les pide acá de recaptura es muy alto en relación a lo que se hace a nivel mundial. ¿Saben ustedes más o menos los porcentajes? Esas dos preguntas, nada más.
Gracias, Buena presidente. pregunta. Muchas Cristina. gracias. Sí, voy a empezar con las preguntas del tema del daño ambiental. Me parece eso muy importante abordarlo. No se puede poner un cálculo así. Cuando hay un escape ya hay un daño ambiental, sea un ejemplar o sean 900.000. Ese es el tema, porque acá son especies exóticas. El potencial de establecimiento que ya ha pasado con el salmón chinook, especialmente en la región de Magallanes, ya se vio, ya existe. Esa es una realidad. Que el potencial de establecimiento de salmón atlántico sea menor, eso es una cuestión de tiempo. Nosotros no sabemos cómo se puede comportar de aquí a 5, 10, 15 años más. Pero el potencial, cuando estamos lidiando con especies biológicas, siempre está. Entonces, no podemos poner todos los huevos en esta canasta y decir, no importa que se escape unos cuantos miles, total, hasta ahora no hay evidencia que se establezca. Eso no puede ser la justificación para decir que acá no hay impacto y no hay daño. El hecho de que se escape ya genera un daño, porque hay una interacción dentro de la trama trófica, porque está generando una fuente de alimento no normal con lobos marinos, y eso está en estudio. Y tanto Senapesca como Sopesca han sido muy proactivos en impulsar estudios que también identifiquen qué está pasando con eso, porque está cambiando. Y también hay una interacción con otra biodiversidad de la cual nosotros sabemos muy poco. Y tampoco sabemos a dónde va ese carbono. Realmente no sabemos, porque no hay cómo hacer ese monitoreo. Es muy difícil hacer ese seguimiento, porque tampoco tenemos una logística como país para hacerlo. Entonces, si me pregunta, ¿es necesario ese 10%? Todo escape produce potencialmente un daño, y ahí es donde se debe aplicar el principio precautor. Eso para nosotros, porque estamos viendo el escape solamente en grandes daños. Pero ¿qué pasa cuando hay un escape que está al lado de una área de manejo de recursos bentónicos o en un área protegida? Nosotros no sabemos esa interacción, recién se está estudiando. Y eso es para nosotros una bomba de tiempo. Respecto al tratar de captura, nosotros en cuanto a cifras de otros países, en los últimos años, en los últimos 5 años en Chile ha habido una cantidad de escapes astronómicos. Realmente nos cuesta entender cómo, si estamos como país utilizando la mayor cantidad de tecnología de punta, los escapes están subiendo. Es un tema de tormentas, cambio climático, error humano. Eso es lo que está pasando. O sea, hay que identificar cuáles son los problemas y resolverlos. En otros países ya han pasado por ese proceso. Eso no quita que pueden haber otros escapes, pero como lo que está pasando en Chile en estos últimos 2 años, no se han registrado en otras partes. Entonces, y es difícil. Ahora, no se puede comparar tan igual, porque el área productiva de Chile es totalmente diferente. Entonces, es injusto decir, en Canadá no pasa lo mismo. Es injusto decir, y tampoco quiero decir que no pasa en ninguna otra parte. Han habido otros escapes en otros países, pasa, situaciones tal cual pasa. Al nivel que pasa acá, no debería. Realmente no debería. Porque el cambio climático y estas grandes tormentas que estamos viendo va a ser nuestra realidad, y tenemos que ser capaces de enfrentarlo como sociedad para que no vuelvan a pasar. Respecto a el uso de trazabilidad de blockchain, sí, efectivamente está la tecnología, se puede implementar, pero eso aumenta los costos de producción, algo que la industria no está dispuesto a hacer. En este momento es una idea que nosotros hemos planteado junto con otros académicos. La industria lo que nos dice es que no está en un pie para hacer mayores inversiones, pero nosotros creemos que es una inversión básica, porque ¿quién paga las externalidades de este daño ambiental? No es la empresa. Van a ser, y tampoco no somos nosotros, van a ser futuras generaciones, porque ni siquiera sabemos cuál es la magnitud de daño que se puede generar. Entonces necesitamos mecanismos que pueden asegurar el tema de trazabilidad. Y también necesitamos ser consumidores más educados. Y aquí el tema de trazabilidad de blockchain, que se está utilizando para grandes pesquerías como del atún,
y en otras de menor para contar una historia que se busca llevar a un consumidor a aprender más de prácticas responsables, tanto en la pesca como en la acuicultura, se puede implementar. El tema de trazabilidad, Senapesca es líder a nivel mundial. Nosotros trabajamos en una red global, sabemos. En Camarón, en Asia, están viendo cómo trabaja Senapesca, porque trazabilidad lo lleva, es absolutamente, lleva todo monitoreo, trazabilidad. El tema no es ese, es qué pasa con la información dentro de la empresa, y especialmente en el tema de escapes. Ahí hay un gran vacío que la empresa tiene que asumir como su responsabilidad, y no que quede en el aire. En cuanto a acuicultura oceánica y acuicultura en tierra, es un gran potencial. Y en cuanto a oceánica, puede ser una nueva arista dentro de la línea de acuicultura. Pero insisto, creo que hay muchos temas que hay que resolver en la acuicultura actual para pensar en oceánica, porque lo que las empresas ven es como cómo nos expandimos aún más hacia el lado oceánico. Y esa no es la idea. La idea es cómo se puede cultivar mejor, no más, mejor, y obtener un mejor precio. ¿Cómo se identifica a Chile como un productor de productos responsables? Sustentable, yo creo que es un tema que tiene que ver con el alimento, de dónde proviene la materia prima, son palabras mayores. Pero prácticas responsables que pueden ser incorporadas en la propia, eso es algo real, eso es algo que puede hacer la industria. Y hay muchos temas que aún quedan por resolver, como para decir, demos el salto a la acuicultura oceánica. Y en cuanto a tierra, ya se está desarrollando un área de acuicultura en tierra, lo está haciendo Noruega, lo está haciendo Canadá. Es más costoso, entonces se requiere una inversión más grande. Son volúmenes de producción menores, pero hay un total control del área productiva, por lo tanto, temas de uso antimicrobianos, de enfermedades, es mucho menos, es nulo, porque se controla en su totalidad. Entonces, obviamente es mucho mejor, y como para historia de sustentabilidad, ahí se puede trabajar, pero requiere una inversión muy fuerte y un mercado que quiera eso. Y en este momento hay ciertos mercados que en realidad quieren un producto barato y quieren un producto de buena calidad que apunta a eso. Y ahí es donde el tema de antibióticos para algunos mercados no es tema. El tema de sustentabilidad o responsabilidad tampoco es tema. Y ellos solo se basan en temas de precio, que es una muy mala práctica, y por eso creo que junto con un cambio legislativo tiene que ir acompañado con campañas de educación al consumidor. Eso, creo que contesté todas las preguntas. Bueno, si no, feliz de seguir esta conversación porque es un Vamos tema a dar la palabra a otros fascinante. invitados. Muchas gracias, Cristina. Muchas gracias. Secretario. Don Sí, Fernando. señora presidenta, está también finalmente la señora Joana Coñuecar, que representa la Asociación de Comunidades Indígenas de Gualaihue. Si la señora Joana tiene la gentileza de habilitar su audio, podamos escucharla. Eso. Señora Joana. Sí. Buenos días, Marimari Compuché. Yo soy Joana Coñuecar Yancapani, apoyo técnico y dirigente del Movimiento Indígena de Gualaihue. Tengo una presentación. Vamos a ver si puedo colocarla. No sé si se ve, por favor, me indican. Sí, está bien. Sí, ya, perfecto. Bueno, como les decía, estoy en este momento con Alejandro Correa de la ONG Costa Humboldt, está en sala también acá acompañando la presentación. Bueno, yo soy apoyo técnico, ¿cierto?, y dirigente de la Asociación de Comunidades Indígenas del Territorio de Gualaihue, que está ubicada en la región de Los Lagos, ¿cierto?, en la provincia de Palena. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros somos una asociación de comunidades que está conformada bajo la ley 20.249, ¿cierto?, que crea los espacios costeros marinos de pueblo originario. Somos solicitantes del espacio costero Mañigüey-Coguinay, una extensión de espacio
costeros de cerca de 91.000 hectáreas de mar, ¿cierto? Y también somos solicitantes del espacio costero Armapu Gualeguay, que corresponde a la playa y terrenos de playa del territorio de Gualeguay. Hoy día está en el estado de sobreposición. Somos 23 comunidades indígenas huilliches, ¿cierto?, que vivimos y convivimos con el mar en el territorio de Gualeguay y que ejercemos usos consuetudinarios que están acreditados por el borde, digamos, por la CONADI en el borde costero de Gualeguay, que, bueno, está el uso habitacional, medicinal, recreativo, de conectividad, comercial, alimenticio, mitológico, cultivadores de choritos, recolectores de algas, pescadores, etc. Yo quisiera referirme en esta presentación a propósito de la discusión de este proyecto de ley sobre los escapes de salmones, y sobre todo en el territorio de Gualeguay. Bueno, nosotros, el territorio nuestro fue afectado en el año 2018, me parece, ¿cierto?, con el escape masivo que hubo en Punta Redonda, de esta empresa productora que en ese tiempo se llamaba Marine Harvest, hoy día es Mowi. Hubo un escape de 690.000 ejemplares, ¿cierto? Y los pescadores de Gualeguay ayudaron en la recaptura de esos salmones en el tiempo que, digamos, que duró el proceso de la recaptura. Y hoy día, en este año 2020, tenemos un suceso, un evento que le llaman las empresas salmoneras en el estuario de Reloncaví, en el centro Caicura, que corresponde a la empresa Blumar, con información en un momento de un escape de 875.000 peces, ¿ya? Y este centro Caicura, si lo podemos ver acá, ¿cierto?, en la presentación, está en los límites del espacio costero marino de pueblos originarios. Finalmente sí hizo un proceso de recaptura de peces, lo que dio como resultado que se recapturaron 27% de los peces escapados, que fueron 875.000 pescados, ¿cierto? Y hay un 73% de estos peces que están muertos en el fondo marino dentro del espacio costero marino de pueblo originario, que equivale a 2.900 toneladas de peces que están en un estado de congelamiento en este fondo, más o menos a unos 300 metros de profundidad. Están estas 2.900 toneladas de peces descomponiéndose a una tasa de descomposición pero muy lenta. Bueno, la historia de la recaptura dice que se destinaron 30 días para que se haga este proceso de recaptura, ¿cierto?, donde se convocaron a los pescadores artesanales de Gualeguay, cerca de 40, me parece, pescadores, algo así, se inscribieron para hacer el proceso de recaptura, que al día 27 de julio, ¿cierto?, se habían recapturado, ahí está mejor la cifra, 28.276 ejemplares, que alcanza el 27%, por lo tanto superaron, digamos, el 10% que está establecido en la ley de pesca y que indica que no habría, en este caso, un daño ambiental asociado a la fuga masiva de peces. También es importante señalar que el espacio donde está hoy día ubicado este centro de Blumar, el centro Caicura, tiene una alta dinámica de corrientes y mareas y muchas cosas que hoy día no están permitiendo que se reflote ese centro de cultivo, ¿ya? Y me sumo también a la exposición que han hecho las dos organizaciones anteriores, que nosotros creemos acá que es necesario que se eleve este porcentaje de 10% que habla sobre este daño ambiental que pudiera provocarse. Es necesario elevar ese porcentaje porque ¿qué pasa con el 90% de peces que no se recapturan? Esa es mi pregunta. ¿Qué pasa? Pasa que estos peces, ¿cierto?, empiezan a comerse el alimento de nosotras, las comunidades indígenas, por lo tanto se vulnera nuestro derecho al uso consuetudinario. Nadie responde por eso. Ya todos han dicho que las empresas generalmente se enfocan en cumplir ese 10% que tienen que recapturar y el resto no les importa. Eso es lo que vemos nosotros en Gualeguay. Yo aquí les hablo desde la dirigencia. Vemos que no les interesa el resto, el porcentaje restante. ¿Qué pasa con eso? Por lo tanto, nosotros creemos que es necesario elevar digamos, porcentaje, y también creemos que se debe bajar desde de esta opinión que tienen las empresas salmoneras a propósito de Blumar, que dicen que el responsable del escape y el hundimiento del ¿cómo se llama?, del centro Caicura fue responsabilidad del clima.
Acá la ley establece de que se establece, ¿cierto?, las concesiones de acuicultura que son para cultivo de peces, ¿cierto?, manejadas por el hombre. Entonces, aquí, ¿quiénes son los responsables de que los centros se hundan? No es el clima, es el hombre. Son las empresas, porque tienen que establecer estándares más altos para el fondeadero de sus centros de cultivo. Y hoy día también nosotros nos ponemos en cuestionamiento de pensar de que estas áreas aptas para la acuicultura que están dentro del espacio costero más bien han sido el resultado de negociaciones entre las autoridades políticas y la industria, ¿ya? Estos eventos van a seguir ocurriendo, lamentablemente, y uno no quisiera que esto pase. ¿Por qué? Porque la normativa que existe hoy día es bastante permisible respecto a cómo se deben fondear estos centros. Ya vimos lo que pasó con Mowi, ya estamos viendo y estamos sufriendo hoy día las consecuencias. Bueno, ni siquiera las consecuencias. Hoy día estamos viendo este hundimiento y putrefacción de peces en el fondo marino, que lamentablemente no ha habido un canal de información permanente. Nosotros hemos sido bastante enfáticos con la empresa y con las autoridades para que se nos entreguen de buena manera todos los informes de los estudios que se están haciendo respecto a cómo está este proceso, en este caso de descomposición de estos peces en el fondo marino, y la empresa ha sido bastante cerrada, más bien le hemos tenido que sacar con otras, digamos, herramientas de información, y hace poquito yo quiero contarles que tuvimos una presentación del Centro INMAR, ¿cierto?, donde nos hacían mención de varias cosas, que la tasa de descomposición de estos peces escapados, o sea, de estos peces que están en el fondo marino, era muy lenta. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que esto nos va a generar un daño al ecosistema a largo plazo, al corto plazo? ¿Ya? Porque hoy día la empresa parece que está diciendo que esto no va a generar daño, esperemos que se pudran solos nomás y después levantamos todo. Entonces, ¿dónde queda en este caso, o cómo se entiende, cómo se repara la vulneración de nuestros derechos constitucionarios dentro de este espacio costero Mañigüey-Coguinay, que, como les comentaba yo anteriormente, es un espacio comunitario de 23 comunidades indígenas con 91.000 hectáreas en administración, y lamentablemente, yo digo, tenemos muchas empresas salmoneras dentro de este espacio costero que limitan con nuestros derechos constitucionales. Creemos también que es necesario, ¿cierto?, que cuando se hagan a futura, considerando que la industria se está expandiendo más al sur, la zona de Aysén, la zona Magallanes, ¿cierto?, estos proyectos deben ingresar, estos proyectos de centros de cultivo deben ingresar a los sistemas de evaluación de impacto ambiental a través de un estudio, porque en base a un estudio podemos identificar cómo se comportaba antes del centro de cultivo un espacio en cuestión, y cómo se comportó después. Hoy día todos estos proyectos han ingresado a través de un sistema de declaración de impacto ambiental, por lo tanto nosotros creemos que esto más bien es una cuestión de buena fe, es una cuestión de, ¿cómo se podríamos llamar? Es una cuestión más bien de cumplir con algo. No hay una responsabilidad asociada de las empresas a propósito de las declaraciones de impacto ambiental. Esto debería someterse a través de un estudio que nos permitiría también que hayan estudios sobre clima, que haya de corriente, de mareas, qué sé yo, y que haya una interacción real con las comunidades costeras, que finalmente somos las que sufrimos las consecuencias de estas fugas masivas de peces y de estos hundimientos de centros de cultivo y descomposición de peces dentro del territorio en la que cohabitamos las comunidades indígenas, las Fenches, acá en Gualeguay. Y creemos también que es necesario establecer sanciones mucho más drásticas respecto a estos eventos, ¿ya? Porque hoy día la normativa, ya vimos lo que pasó con Mowi, le sacaron una multa que me decían ellos van a apelar. Entonces creemos nosotros las comunidades costeras de que esto es una burla a las comunidades cuando las mismas empresas piden que le rebajen la sanción que fue, digamos, que fue aplicada por un hecho tan grave que significa la fuga masiva de peces dentro de espacios costeros, o también hablaba alguien de los parques marinos. Yo creo que le sumaría a este concepto de uso del mar las solicitudes de espacios costeros marinos de pueblos originarios. Y es necesario, ¿cierto?, establecer ahí mayores ¿cómo se llaman? Mayores exigencias para los centros salmoneros. A propósito de un cambio climático, es evidente en el sur de Chile. Bueno, don David es de la zona nuestra, entonces sabe que aquí en la zona de la 10ª región el clima se ha comportado bastante extraño en estos últimos tiempos.
Y bueno, nosotros queremos enviar propuestas, indicaciones o sugerencias a este proyecto de ley que considere también la existencia de los espacios costeros marinos de pueblo originario en las inmediaciones, digamos, de los centros de cultivo en el territorio de Gualaigüe. Bueno, está Chiloé, Calbuco, y muchas comunas tienen espacios costeros hoy día en solicitud, y que por favor no se le baje el perfil a estos tan graves que ocurren en este caso con estos centros cuando se fugan. Tiene que haber aquí una sanción mayor al atentado, creemos nosotros, a nuestros derechos humanos como personas indígenas. Eso solamente. Muchas gracias. Estoy aquí a la espera de sus preguntas y observaciones. Muchas gracias, Joana. Colegas. Rabín. Sí, presidenta. Muy breve, ya que estamos llegando a la hora. Yo coincido absolutamente con la exposición que ha hecho Joana. La verdad de las cosas que mis preguntas en delante fueron precisamente, por ejemplo, en la recaptura del 10%. Exactamente, porque ahí, tal como ella lo dice. Alguna empresa dice, ya, recapturamos el 10%, pum, estamos listos. ¿Y lo otro? ¿Qué pasó? Los miles de peces que se fugaron, ¿qué pasa con eso? O sea, el daño ambiental que se produce es inmenso. Segundo lugar, con respecto a las sanciones, uno no puede permitir que se pida, que algunos pidan, que las sanciones deben estar de acuerdo al nivel de cumplimiento de las medidas de seguridad que deberían estar en un reglamento y una ley. Por ningún motivo. Si las medidas de seguridad hay que cumplirlas. Y lo mismo que se pretende, que el titular no tenga responsabilidad. Pero si toda la responsabilidad de escape, sea la causa que sea, debe ser responsabilidad del titular. ¿A quién más le van a echar la culpa? Si uno tiene que tomar en consideración el cambio climático que se ha dicho, las condiciones de todo, de la, digamos, de la capacidad que tenga la jaula, del material que se emplea, eso es responsabilidad del titular. Yo creo que si vamos a legislar, hagamos las cosas como corresponden. Todos valoramos lo que significa la salmonicultura, yo la valoro absolutamente, por los empleos que da, pero que cumplan con todas las medidas que deben de cumplir, porque si no también se hace daño a otras actividades. Así es. Nada más, presidente. Así es, gracias, colega. Sí, muchas gracias, presidenta, por su intermedio. Saludar y agradecer a Joana la explicación. Me queda una duda respecto a la forma en que quedaron depositados en el fondo marino las 2.900 toneladas. Ese estado de congelamiento que escuché a 300 metros de profundidad, ¿han tenido capacidad para poder comprobarlo, verlo y cómo va evolucionando en el tiempo? Si fuera posible tener una respuesta en ese sentido, presidente. No, sino de congelamiento, por lo menos de putrefacción. Bueno, como yo les comentaba, ¿cierto? La empresa ha sido bastante cuesta en cuanto a darnos información. La semana pasada, el Centro IMAR, que ya ha puesto, me parece que en la página de la Subsecretaría, de la Superintendencia de Medio Ambiente, 2 informes, porque ellos están hoy día siendo los responsables de hacer la investigación más bien científica de lo que está pasando ahí en el fondo marino. Y ellos han sido bastante explícitos en decirnos de que por la poca oxígeno, por el poco recambio de oxígeno que hay a ese nivel de profundidad, estos peces están congelados. Están congelados porque han podido levantar, la misma empresa dijo que ha podido levantar algo de 30 peces, han podido sacar 30 peces de esas 2.900 toneladas, y han visto que su tasa de degradación ha sido muy, pero muy lenta. O sea, ¿qué nos ha dicho esta entidad científica? De que la descomposición puede demorarse meses, incluso años, dentro de nuestro espacio costero, ¿ya? Y si esta cuestión se tuviese que levantar en un par de semanas más, la cobertura de daño ambiental que provocaría, imagínense, llegaría a las islas desertores y también a las primeras islas, a los primeros territorios de la fosa de Chiloé. Entonces, esto es una cuestión que hoy día está latente, y nosotros lamentamos mucho de que no hayan autoridades políticas, tal vez, analizando un daño tan grande que está ocasionando la industria salmonera. Por esta razón, hoy día estamos hablando de un congelamiento de mortalidad que ellos, como científicos, han dicho, nosotros no podemos decirle cuándo podrían levantar las estructuras. Es probable que puedan ser meses o incluso hasta años. Así de súper doloroso para nosotros es este hecho, porque está dentro de nuestro mar, del mar que cuidamos las comunidades costeras, que convivimos con la pesca artesanal. Se está generando un daño que
yo quisiera no pensar que en un par de años más la empresa no se va a hacer responsable, porque finalmente, como dice don Rabin, aquí la responsabilidad es del productor, no es la responsabilidad del clima, no es responsabilidad de la marea ni de la corriente. Aquí lo que instalan estos sistemas son personas que deben tener hoy día, a propósito del cambio climático, un estudio más acabado respecto a cómo instalar estos centros de cultivo, en las condiciones que tenemos hoy día. Hace 10 años atrás no estaba el clima que tenemos hoy en el año 2020, entonces esto es un suceso que está hoy día pasando en Gualeguay, ¿ya? Y lamentablemente la empresa ha tenido bastante poca voluntad de entregar informaciones concretas. Ellos hoy día nos dijeron a nosotros, como dirigentes de la Asociación de Comunidades Indígenas, de que la responsabilidad hoy día estaba en manos de la autoridad, de las autoridades que les digan a ellos qué tienen que hacer, ¿ya? Hoy día a mí me da la impresión de que ellos responsabilizan a la autoridad. Si la autoridad le dice, saquen los pescados, lo van a sacar. Si le dicen no lo saquen, no lo van a sacar. Entonces ellos nos dan la impresión a nosotros de que están súper tranquilos porque además van a cobrar el seguro que tienen por este centro cultivo, 15.000 millones de dólares, el seguro me parece que les va a devolver 14.000, entonces no hay por dónde perderse. O sea, hoy día ellos están muy tranquilos y eso a nosotros nos molesta mucho porque se está vulnerando nuestro derecho constitucional. Solamente eso. Chaltumay. Muchas gracias. Señora directora Alicia Gallardo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, agradecer las presentaciones de Lisbeth, de Javiera, de Cristina y de Joana, muy gráficas. Y bueno, voy a tocar el tema que mencionó acá Joana, representando a todas las instituciones fiscalizadoras que estamos ahí en el caso Caicura. Efectivamente hay un plan preventivo de monitoreo y lamentablemente lo que dijo Joana me dejó preocupada porque debiésemos estar comunicando a través de la superintendencia y la región toda la información que hay. La superintendencia estableció alerta y cuando se supere una alerta, la empresa tiene que actuar. Y nosotros como Senapesca pedimos que las caletas aledañas fueran muestreadas y alertadas de cualquier situación de riesgo. Yo me voy a encargar de transmitir esta información, no es solo Senapesca, sino que estamos con el Ministerio, con la Superintendencia de Medio Ambiente, con el Ministerio de Medio Ambiente, con la Autoridad Marítima, así que me voy a permitir mandarles un informe, presidenta. Respecto de las observaciones, la transparencia es absolutamente necesaria para efectivamente disminuir el uso antimicrobiano. Ha dado muestras de ello. Nosotros creemos que la información, como lo dicen en algunas indicaciones, debiese ser a nivel de ciclo productivo para evitar el efecto de las peces chicos, peces grandes, y ojalá con todos los detalles que hemos estado diciendo, por especie, por región, por barrio, porque es importante a la hora de comparar información. Esto también lo estamos trabajando a nivel mundial en el grupo que nosotros trabajamos de prevención de la resistencia antimicrobiana. Y finalmente, la prevención aquí es clave. Siempre van a haber mal tiempo, siempre van a haber puelches. Por lo tanto, yo creo que aquí hay que ser súper enfático en que las medidas preventivas tienen que cumplirse. Y lamentablemente, yo lo dije la semana pasada, no es que quiera poner 1000 sanciones, pero habría que buscar el mejor tratamiento disuasivo que permita o que asegure, a lo mejor, la reincidencia que plantea ahí el senador Quintero, debiese castigarse de otra forma para que haya realmente un efecto disuasivo respecto de las medidas preventivas. Yo la semana pasada planteé la suspensión de un ciclo productivo que podía ser una alternativa intermedia, que ya lo estamos trabajando en el artículo 113 de la Ley de Pesca, que podría ser una alternativa. Eso es, presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Alicia. ¿Alguien más? En otro tema, presidente, muy cortito. Sí. No, aprovechando que está el señor subsecretario, recordarle que en la ley corta de pesca nosotros legislamos sobre las especies pelágicas, qué sé yo, que no alcanzan los pescadores a sacar durante el año. Está establecido 15 días más del mes de enero. Como esa ley todavía está en trámite, está en la Comisión de Hacienda, ojalá que salga luego de ahí, para que siga su trámite, si se puede dictar una resolución igual que el año pasado, para dejar la tranquilidad a los pescadores. Gracias, Rabin. Antes de dar la palabra al subsecretario, nosotros estamos oficiando al Ministerio con copia a la subsecretaría por el tema de las indicaciones que están pendientes, subsecretario, que aún no llegan.
y además estamos solicitando que se le ponga urgencia a la ley corta de pesca para que se tramite rápidamente. Subsecretario. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente, tal cual me lo planteó el senador Quintero en la sesión pasada, yo me comuniqué personalmente con el senador Pizarro para estos efectos, digamos, y coordinar la pronta puesta en la tabla, ya sea por la vía de urgencia o por la vía que la propia comisión lo haga. Y estamos trabajando en eso, por lo que espero, digamos, que se vea a la brevedad. Y por otro lado, respecto del proyecto sobre, o mejor dicho, de la indicación que contiene el proyecto de ley corta respecto de la posibilidad de captura de los 15 días siguientes, efectivamente, nosotros mantenemos esa posición y de hecho acabamos de ponerle urgencia al proyecto que ingresamos el año pasado sobre este punto, que lamentablemente se enredó en la comisión de la Cámara, digamos, y consecuentemente no pudo salir a tiempo, pero le pusimos urgencia y vamos a poner una indicación sustitutiva que actualice de alguna manera, digamos, esto para poder ser aplicado a este periodo, para aquellas pesquerías que se encuentren en esa situación. Así que estamos en la misma sintonía, digamos, haciéndonos cargo de ese tema porque creemos que puede ser de ayuda efectivamente para parte del sector. Gracias, subsecretario. Gracias, subsecretario. ¿Estamos? Estamos. ¿No hay ninguna otra pregunta? Sí, Joana. Bueno, yo solamente quisiera agradecer, ¿cierto?, por su tiempo, por el espacio también de poder exponer estos temas desde Gualeguay a esta comisión para evaluar, digamos, este proyecto. Yo quisiera decir que para nosotros, las comunidades, la mejor forma de generar una sanción que sea drástica para la industria salmonera es la caducidad de esta concesión y el RCA, porque esto es un delito, ¿ya? No puede ser que después la empresa pueda apelar para que vuelva a instalarse en ese mismo espacio y vuelva a generar este mismo problema. Solamente eso, agradecerles a todas y a todos su tiempo y que tengan buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias a todos. La grabación se ha detenido. Gracias.